Permítanme un momentico. Listo, perfecto. Ya. Bienvenidos nuevamente. Esta es su conferencia acerca de la escenografía y la relación con los personajes que se nos presentan. Para mí realmente es un gusto presentarles a nuestra conferencista en la tarde-noche de hoy. Ella es Carla Castilla, es una egresada de la Escuela de Diseño Interior. ¿Te puedo pedir un favor, mami? Allá en la habitación, allá donde se cuelga la cortina, y colgar mis gafas, me las traes. Por favor, la mamá, si le alcanza rápidamente las gafas a nuestra participante para que pueda ver Ay, la charla que va a estar disculpe. súper interesante. Chicos, por favor, cierren el micrófono. No vaya a ser que de acá salga algún meme o algún producto para TikTok. Entonces, como les estaba diciendo, les presento a Carla Castilla. Es una persona supremamente amable. Es muy importante tenerla a ella con nosotros en la noche de hoy. Estudió diseño interior en la escuela. Vive actualmente en Buenos Aires, en Argentina. Hace ya unos 4 o 5 años más o menos, tal vez, Carla, ¿me corriges? O menos, no recuerdo. 3 años exactamente. Y vamos a estar hablando acerca de la relación de la escenografía con el personaje. Como todos nosotros sabemos, la escenografía no es solamente los elementos que componen un espacio o un elemento, por decirlo así, que nos cuenta historias o que hace parte de una historia. La escenografía envuelve mucho más allá de solamente elementos, objetos que generalmente se componen a través de una malla que puede ser creada de forma virtual o una malla ya formal específica que podemos implementar en un espacio determinado con un fin de ser el apoyo para contar una historia enfocada específicamente de acuerdo a un libreto. La escenografía siempre va unida, siempre va casada a un libreto. Va también con una intención, con una época, con un vestuario, iluminación, maquillaje, objetos, etcétera. Y si nosotros trasladamos todo esto a los diversos espacios de diseño interior que trabajamos, pues donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, en donde nosotros estudiamos y la misma ciudad en donde nosotros nos movilizamos, es un escenario permanente, cambiante, eso sí. Los únicos espacios que no cambian, por decirlo así, muy rápidamente, son nuestros espacios de vivienda y nuestros espacios de estudio y laborales. Pero generalmente nuestra ciudad nos permite encontrar diversos espacios cambiantes y que de todas formas nos llegan a dar a entender o a recontar historias dentro de esta misma ciudad. Las historias van contadas a través de las mismas fachadas de los edificios, de las viviendas, de las vías, incluso el Transmilenio es un elemento generador de diversas historias, no por las personas que se suben a solicitar recursos económicos o ayudas, sino por las características de las personas que encontramos allí, las conversaciones que se ven, no falta la persona que está transportando en el Transmilenio unas canastas o unas canecas, en fin, todo esto es una escenografía permanente para nosotros y que nos permite a nosotros mismos llenarnos de una alta información en donde podemos llegar a suponer cuál es la actividad de esta persona o a qué se dirige a desarrollar un trabajo específico. Y pues nuestra vivienda también es un espacio escenográfico, en donde nuestro principal escenario es, digamos, por decirlo así, nuestra habitación, que es el lugar en donde nosotros implementamos, nosotros le damos la personalidad que nosotros queremos, de acuerdo a nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, lo que nos estimula, lo que nos hace sentir felices, motivados, alegres, y que cuando no nos sentimos así, pues sencillo, basta, por decirlo como coloquialmente, cerrar cortinas y
acostarnos y volver un espacio, digamos, muy iluminado en algo más gris, que esté acorde con nuestro sentir. Pero si estamos felices, lo que queremos es abrir las cortinas, las ventanas, colocar la música que más nos gusta y todo esto hace parte de qué? De una escenografía, de un montaje escenográfico que hacemos nosotros sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra propia vida y queremos reflejarlo así. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Quise invitar a Carla, además de ser egresada, algo lo cual me parece eh, supremamente importante porque es egresada del programa, es también por su trayectoria, por su experiencia, en donde ella a través de este tiempo ha podido ser directora de arte y participar en diferentes montajes, tanto teatrales, cortos, en cine y diversas asesorías y apoyos a nivel fotográfico en otras campañas que han desarrollado en Buenos Aires, Argentina. No siendo más Carla, entonces, pues nada, nuestros amables y muy queridos estudiantes de la escuela te reciben, te saludamos con un agradecimiento inmenso y con una felicitación por tus logros. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y bueno, todos los chicos que veo que se van conectando. Ya le voy como agarrando el hilo al Zoom, entonces ya voy viendo cuando se van conectando. Eh, Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a la escuela por tenerme presente y pues a todos los que están dispuestos a sacar un ratito de su tiempo como para aprender algo más. Bueno, Alejandro no lo mencionó, pero vamos a ir haciendo la charla. La idea es que si tienen preguntas las vayan escribiendo. Entre Alejandro y yo vamos leyendo. Yo a veces no leo muy rápido, pero él me va ayudando. Sí, Y claro que así sí. como que no nos perdemos, Van escribiendo como sus para no activar. preguntas para no cortar a Carla un poco, perdóname, te interrumpo, y yo las Tranqui. estoy leyendo en el momento que considere. Vamos a ir desarrollando toda esta charla, básicamente, y es un nuevo aprendizaje para todos ustedes. Bueno, y voy a tratar de hablarles también como un poco desglosadito en términos. No sé si hay gente de todas las carreras o solamente de decoración, o bueno, eh, moda, Chicos, si hay alguien publicidad. diferente del programa de diseño interior o de decoración de ambientes, puede abrir su micrófono y decirnos de qué programa es, o pues entenderemos entonces que son solamente chicos de diseño interior. Cine y Cine y televisión. televisión. Muy bien, excelente, qué bueno, bienvenida a nuestra charla. Genial, genial. Ok, bueno, Sí, procedamos, Carla. esto como para saber más o menos uno cómo ir hablando, porque a veces uno usa como ciertos términos y queda como medio loco y medio perdido. Igual yo intento también como desglosarles un poquito mejor la información. Pero bueno, sin más, echémosle pues candela a la charlita para hacerla bien amena. Vamos a hablar un ratito sobre la relación que hay entre los personajes y la escenografía. Entendamos que cuando uno habla de escenografía, cuando uno habla de dirección de arte, cuando uno habla de arte como tal, para una producción de cine, para un videoclip o para un teatro, para una obra de teatro como tal, comprende varias ramas, ¿no? Está la escenografía, el vestuario y el maquillaje. Escenografía es el set como tal, vestuario y maquillaje. Además de eso, dentro de la escenografía está toda la parte de utilería, todo el atrezo o los props, que es lo que se llama en cine. Y bueno, esto tiene una cantidad de material súper interesante para trabajar. Entonces quiero charlarles un poquito sobre la relación como que hay de estas dos cosas, del personaje y la escenografía. Y hay tres cosas súper chéveres que vamos a hablar. La primera es del descubrimiento de las texturas propias, los colores y las formas que tienen tanto los personajes
como algunos elementos, sobre todo en los personajes pasa esto, o sobre todo como en la ambientación general. Los que han trabajado en cine, los que más o menos tienen el hilo de cine, saben de lo que estoy hablando, y es que cuando uno va a comenzar a crear una historia, siempre la sitúa en algo estético, en una época, en no sé, trae como tal algo que a mí me va a hablar estéticamente de el personaje o de la ambientación. Entonces, bueno, no sé, estamos hablando de la época de los 60 en una playa, ¿sí? Entonces ya los 60 a mí me habla de un estilo y a partir de eso yo comienzo a desarrollar la estética de la película. Pero ¿qué pasa? Que adicional a esto, nosotros tenemos dentro de la historia personajes y los personajes a mí me generan otro tipo de texturas. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de esta historia de los 60 y de la playa hay una chica extrovertida, alegre, que le encanta surfear. Entonces ella, con esas características, me está dando a mí texturas y colores propios de su personaje. Algo que es como un adicional de lo que ya viene escrito, de lo que a mí ya me dio el director o de que el guión ya me dio como tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace mucho más interesante o comienza a enriquecer como tal, no solo el producto, no solo la producción, sino también es un apoyo para el actor. ¿Por qué? Para el actor, ¿por qué? Obviamente porque esto hace que se desenvuelva un poco mejor, pero para el director es un golazo porque hace que se aniden mucho más tanto los personajes como el ensamble de la historia, el set y el mismo personaje como tal. Entonces es como un rielcito y es bien chévere. ¿Cómo puedo yo descubrir esas texturas? Leyendo el personaje, sus características, leyendo qué siente, qué piensa. Todos los personajes sienten, todos los personajes piensan, todos los personajes les pasó algo, tienen una historia, tienen unos años. A mí puede que el guión no me diga cuántos años tiene. Yo eso lo puedo construir y puedo hacer que mi personaje tenga textura propia, color propio, identidad propia a raíz de lo que yo vaya creando con él. Esto es un plus increíblemente interesante de lo que uno puede llegar a hacer y de los adicionales que le puede dar a la historia. Entonces, teniendo en cuenta esto, de cómo todas estas estéticas, uno va anidando un montón de cosas súper interesantes y se va apoyando también en herramientas y en materiales que también lo hacen mucho más ameno. Un ejemplo de esto, ya como para que vayamos agarrándole un poco más el hilo, es la película Brick Star. A ver, vamos a poner acá la imagen y yo les voy contando. ¿Qué pasa? En esta película hay varios personajes. Aquí, bien. Entonces, esta imagen me está mostrando a mí un personaje súper interesante que es el personaje de Fanny. Si no se han visto la película, no se preocupen, no les voy a hacer un spoiler, pero súper chévere que la vean. ¿Qué pasa con Fanny? Fanny en la imagen izquierda tiene una personalidad, por decirlo así, me genera algo y en la imagen derecha otro. Entonces, ¿qué hizo la diseñadora de vestuario en esta película? Y en esta escena principalmente. Esta es una escena bajo la lluvia donde ella era traicionada y donde, bueno, sufría también mucho dolor. Entonces, la diseñadora de vestuario lo que hizo fue agarrarse justamente como del carácter y de las emociones del personaje para construir esto que está pasando ahí. Y en un lado vemos una persona que es elegante, que está tranquila, pero por el otro básicamente es un trapo lo que está ahí, un trapo mojado. Y esto lo generó la lluvia, no lo generó nada más. O sea, no es que le hayan dado otro efecto, no es algo de postproducción, no fue que le cambiaron pues el chiro y ya está. Fue algo que se generó a partir del carácter del personaje y del cómo yo, cuando aprendo a manipular materiales, sé cómo transformarlos casi que un 2x1. Entonces, esto es un ejercicio súper interesante, súper chévere de analizar
porque es lo que le da también mucho carácter al personaje. Eso también pasa mucho, por ejemplo, en las películas de Avatar, si se la vieron, Charlie la fábrica de chocolate, Coraline también. Entonces, ¿qué pasa? Que son historias donde generan cierta estética, pero cada personaje se apropia tanto de ciertas texturas que lo hacen un poco resaltar y distinto. Uno ve, por ejemplo, las texturas de un mundo totalmente creado como Avatar que se lo llevan a los personajes. Entonces es como una fusión entre los dos. Es bien interesante comenzar a descubrir qué me habla a mí el personaje y escuchar el personaje un poco más de la historia, porque el personaje también tiene cosas que puede maniobrar. No es lo mismo si yo estoy, vamos al caso de la chica surfista de los años 60, ok, ¿dónde vive ella? Si yo, por ejemplo, tengo una escena donde está en su habitación, porque ella está en la habitación, se arregla y se va a la playa. ¿Cómo es la habitación de esta chica que es extrovertida, que le gusta la playa, que le gusta el mar, que básicamente todo el tiempo está en verano? Eso a mí me da una cantidad de texturas y una cantidad de información y color para yo recrearle su habitación, sin necesidad de que el director me diga, yo tengo pensado que la habitación sea como verde, como con maripositas. Ya a mí el carácter, la personalidad de este personaje me da mucho para poder interpretar qué es lo que yo puedo armar como set. Hasta ahí vamos bien, denme el así, así. Dale, perfecto, vamos muy bien. Sí, perfecto, listo. Si quieren ir preguntando, también háganle. No Si me quieren dejen venir sola. preguntando, chicos, si van surgiendo preguntas, me las van enviando por el chat y las vamos relacionando. Continúa. Váyanlas votando. Bueno, otro punto súper interesante, algo que se vuelve también súper chévere, es la relación del objeto como tal con el personaje. Ya nosotros hablamos de lo que es descubrir las texturas, de lo que, perdón, es como crear el color y bueno, todo este montón de cosas que podemos darle como adicional o un plus a la historia. Y la otra es el objeto y la relación con el personaje como tal. Objetos, a ver, cuando nosotros hablamos de objetos, hay tres objetos que nosotros podemos tener y que van a circular. El primero es un objeto decorativo, ¿sí? Que yo tengo en el set. El segundo es un objeto transitorio y el tercero es un objeto narrativo. Nosotros nos vamos a quedar con el objeto narrativo, que es el que va a ser interesante a la hora de poderlo charlar. Veo mensajes y bueno, me Sí, 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 causan dale, gracia. dale. El que me está mandando mensajes, que ya sabe, me causa gracia. Entonces, ¿qué pasa? El objeto decorativo es el objeto que yo pongo para que se vea lindo el set, ¿sí? Partamos de que es algo muy básico y ahí no vamos a desglosar nada más. Lo pongo, se ve lindo y ya está, ¿sí? La habitación de la chica tiene un florero, qué sé yo, y se ve lindo. Tengo el objeto que es transitorio, que puede ser algo que viene y va. No me está hablando mucho, no me afecta mucho dentro de la historia. Y el objeto narrativo es cuando los objetos que yo tengo dentro de mi set o de mi escenario comienzan a hablar, además del personaje. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser un objeto que está anexo a la historia, que puede ir dentro de la historia o un objeto que manipule el personaje. Entonces, esta mañana les ponía un ejemplo y se me ocurrió en el momento, eso no lo sabía Alejandro, pero se me ocurrió en el momento y yo les decía que un ejemplo era si yo tengo la historia de un reciclador que tiene una bolsa donde él guarda sus cosas, sale a reciclar y ahí guarda sus cosas. ¿Qué pasa cuando dentro de la historia ese personaje, no sé, tiene múltiples asesinatos? Pero resulta que él asesina con la bolsa, ahoga a la gente con la bolsa. Esto me lo inventé buenísimo, me voy a hacer un corto. Él ahoga a los personajes con la bolsa. Esa bolsa se convierte en un objeto narrativo para mí, porque esa bolsa le está pasando algo, esa bolsa a mí me está narrando algo. Esto es lo mismo que
lo que pasa en La Casa de Papel y esta serie famosísima que hay y las caretas o las caras de Dalí. A mí esa careta me habla algo, es un objeto que pasa de ser narrativo, que pasa de ser decorativo, transitorio a ser narrativo. Ese objeto a mí me está hablando de algo, hace parte de la construcción de personaje, pero se vuelve increíblemente narrativo. ¿Cómo sé yo que se vuelve narrativo? Porque cuando yo veo la primera temporada de La Casa de Papel, La Casa de Papel, sí, yo veo que son unos ladrones que tienen las máscaras. Cuando yo voy a la cuarta temporada me doy cuenta de que la gente usa las máscaras. Entonces el elemento se volvió narrativo. Pasa lo mismo, y yo sé que algunos la vieron, toda la secuela de El Padrino. Con El Padrino nos pasa esto, no sé si la vieron. Yo les voy a poner por acá una imagen como para que vayan recordando. Y El Padrino tiene más de 30 escenas donde básicamente aparece un elemento increíble narrativo e iconográfico y son las naranjas. ¿Qué le pasaba a las naranjas en un principio? Inicialmente lo pusieron como porque fuera algo que le dé un detalle de color y qué sé yo. A las naranjas le pasó algo y es que se volvió narrativo en el momento en que cada que aparecía una naranja sucedía un asesinato. Entonces, esto iba conduciendo como tal toda la historia y lo hace increíblemente interesante transformar el objeto de ser increíblemente decorativo, porque pasó de ser decorativo y de yo ponerlo solamente por color a que sea narrativo. Entonces yo comienzo a narrar cosas a través de esos objetos. Cuando yo veo las naranjas en El Padrino, me doy cuenta que ahí van a matar a alguien o va a pasar algo. Entonces esa es la importancia de tener en cuenta que los objetos y dentro del personaje, algunos se van a volver narrativos y como yo también le voy a dar fuerza. Algo referente también o un ejemplo que ustedes pueden encontrar en otra película es la de Eterno Resplandor, estoy como trabada, de una mente sin recuerdos. ¿Y ahí qué pasa? Esta es súper chévere porque el objeto es el pelo de Clementine, pero lo que hace que sea narrativo es el color. Clementine se cambia el color de pelo en la película 4 veces y lo hace básicamente en sus estados emocionales o en sus estados de locura, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les voy a poner también otra por si no se la han visto, para que me entiendan un poquito de lo que les estoy hablando. Entonces, Clementine tiene los 4 colores de pelo que significan cosas totalmente distintas. Ejemplo, cuando ella se pinta el pelo de azul o cuando aparece con el pelo azul, en ese momento significa como la ruina que ella tiene. Cuando está de rojo es la amenaza, cuando ella se siente amenazada. El naranja es como toda esta sensación de fiebre de la película y el verde ya es la revolución y es lo que a mí me va dando como más hilo dentro de toda la historia. Son 4 estados súper diferentes, 4 colores diferentes, un elemento fuera de lo común, que es el pelo, y una narrativa que viene del color. Si bien en El Padrino vemos que la narrativa la trae una naranja, en este caso la vemos en un color aplicado dentro del personaje y de un objeto fuera de lo común. Uno puede utilizar otra cosa, o puede ser una camiseta, puede ser los lentes, puede ser otra cosa. Eso es un conjunto que uno puede crear junto con el director y junto con el personaje también. Es un juego que uno puede hacer junto con ellos dos y que también pues da mucha fuerza en la actuación. Por acá les voy a dejar, esta mañana les mostraba otro ejemplo. Y este ejemplo es de una serie que nosotros venimos realizando aquí en Argentina. Es una serie web que se llama Jatopa y Apu. Y Jatopa y Apu habla sobre los sonidos de la naturaleza
y está grabado en un 80% en algo natural, en un ambiente natural, mucho exterior. Y la persona que ustedes ven ahí, la niña que ven ahí, es la actriz principal. Nosotros le quedamos como todos los atuendos y las cosas que ella usa basados en la naturaleza. Las sandalias que tiene ahí tienen un detalle de color, pero están hechas de llantas. Entonces son elementos biodegradables junto con las telas que tiene puestas en su vestuario. En esta foto, bueno, no tiene un detalle que ella tiene en el cabello, pero ella en su cabello tiene elementos que se atan naturales, de plantas naturales. Y esto fue un trabajo que hicimos a partir de que a mí la historia me hablaba de una niña que vivía en el Delta. El Delta es como se dice, bueno, es un municipio que queda, es de Tigre, y es un municipio que queda cerca aquí como a la capital de Buenos Aires, y es mucha naturaleza. Entonces es la historia de una niña que vive en la naturaleza y yo no puedo crearle algo diferente a eso. Lo que tengo que hacer es apoyarme en lo que me está hablando. Ahora, hay muchos plus con esto de la naturaleza y es que yo puedo crearle a ella texturas propias de lo que ella hace y de lo que ella usa. Su mochilita, bueno, sus cositas del pelo y qué sé yo, todo este montón de cosas. Entonces, ahí es donde, bueno, retomando esto, vamos a ver la relación de lo que pasa con los objetos y con todos los personajes y cómo los objetos también nos dan mucha fuerza y cómo también los materiales me realzan y o me opacan un personaje. Yo puedo tener lo que yo les decía, como este 2x1 de cosas que yo puedo llegar a transformar, lo que veíamos en la película, la primera referencia que les puse de Ring Star, y es como yo transformo material. Hay otro ejemplo que les puedo poner, es un spot publicitario, por ejemplo, para que se den cuenta que no solamente pasa en cine, sino que también pasa en video o en publicidad. Esta es una publicidad, un spot publicitario que nosotros hicimos para un libro que se llamaba El Collar. Es una novela y ustedes ahí donde ven este personaje, demasiado tranquilo, demasiado sencillo, con un atuendo que básicamente no me genera nada más, sino algo de tranquilidad y algo holgado y ya está. Ahora, hay un juego en cuanto a luces, por ejemplo, bien interesante, donde yo puedo transformar ese mismo objeto, en este caso va a ser el suéter, en algo que me va a narrar otra cosa, ¿sí? Me va a narrar la desesperación, la angustia del personaje y es el mismo objeto. Ya no es el suétercito verde medianamente bien puesto, sino que me habló de otra cosa, me dice otra cosa. Entonces este es el juego bien interesante que uno puede hacer con el personaje, con los materiales, con las luces, con el color. O sea, fíjense también cómo cambia el color, cómo cambia todo, partiendo únicamente de darle otro toque. Son como los 2x1 que uno puede tener o que uno puede hacer. Discúlpame, te interrumpo, Carla. Para todos los chicos que están ahorita conectados con nosotros, como ustedes saben, Zoom tiene el límite de videollamada, pero no hay ningún inconveniente. Estamos próximos a terminar el tiempo. Vuelven y se conectan con el mismo código o con el mismo link que ingresaron. Igual estoy pendiente yo para aceptarlos a ustedes y continuamos la charla en el caso que se nos vaya a cortar esta amena charla. Entonces estamos pendientes. Continúa con la charla, Carla, y ya saben, vuelven y se conectan inmediatamente para continuar y finalizar. Bueno, ¿hay preguntas de pronto para No, saber? hasta el momento no hay preguntas. Listo, genial. No, genial no, después pregunten, que a mí me gusta que pregunten. Eso nos da como mayores posibilidades de charla. Bueno, hay otra cosa y es como el tercer punto que también es muy chévere hablarlo, y es la relación de luz y color.
Y aquí viene algo súper interesante y es, yo les hablaba esta mañana y es un matrimonio que uno hace con el director de fotografía. Los chicos que están en cine por acá van a saber muy bien que son dos departamentos que siempre están trabajando de la mano y súper anidados. ¿Por qué un matrimonio? Básicamente, y en palabras un poco más castizas para que me lo puedan entender, cuando uno tiene un matrimonio, una relación de noviazgo, no necesita comunicación. Eso pasa en estos dos departamentos. Uno no puede pretender que porque es el director de arte o el escenógrafo, bueno, más que todo el director de arte, puede hacer básicamente lo que quiera, ¿sí? O el director de foto igual. Tiene que haber esa comunicación entre los dos porque si no se puede romper esto. ¿Se puede romper en qué? ¿Qué sincronía se puede romper? Algo súper interesante cuando uno hace cualquiera de las tres, cine, televisión, videoclip o teatro, es que la luz afecta mucho cómo reaccionan los colores y cómo reaccionan las texturas. ¿Y quién manda la luz? El director de foto. Nosotros no mandamos la luz, la mandan ellos. Entonces, yo en mi ejemplo del spot del collar tenía el suéter verde. Si yo hubiese querido que todo el personaje tuviera el suéter verde en toda la producción, me jodí. Me jodí, ¿por qué? Porque él después, en cierto momento, el director de foto, me mandó un filtro color rojo y me mató todo el color. Y mi suéter verde se fue al carajo. Entonces yo tengo que tener una sincronía muy grande con el director de foto, más allá del director, y mi relación y mi noviazgo va a ser con esta persona, porque nosotros dos vamos a comenzar también a construir los escenarios. A usted y a mí, que vamos a hacer la escenografía, no nos sirve de nada crear un set, en este caso, increíblemente grande cuando ustedes solamente están viendo un pedacito. Entonces, yo perdí mi tiempo y perdí mi tiempo básicamente por no preguntar, ¿sí? No pasa nada cuando no pregunta. Entonces, ¿cuáles son los planos que están usando? ¿Qué van a usar? ¿Qué tiro de cámara tengo? ¿Sí? ¿Cómo lo van a tirar? No sé, ¿qué van a hacer? Ah, no, vamos a tirarlo de este lado, vamos a manejar tal luz, bueno, buenísimo, ¿por qué? Porque esto es lo que a mí me va a dar la pauta para yo comenzar a armar mi escenario, ya sea que lo abra, que lo cierre, pero imagínense que ustedes hagan tremendos set así de grande y que el director de foto les diga, ah, no, pero solamente agarra este pedacito, o sea, todo el trabajo como de 5, 6, 8 meses o un mes o 3 noches, pues se fue al carajo, porque ustedes habían hecho todo esto y él solamente va a agarrar este pedacito. Y de hecho desenfocado. Entonces todo se fue.